Derecha o izquierda en América Latina. Estamos conversando con Gedeón Santos, diputado al Parlacén, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Gedeón, recientemente, la semana pasada, hablábamos contigo sobre las elecciones en Costa Rica y tú decías que naturalmente todo te indicaba que iba a ganar la señora Chinchilla y así ocurrió. Y que sobre todo el señor Otón Solís, que aparecía en tercer lugar, probablemente avanzara y quedara en mejor posición. Y así sucedió, 25.2% a un 46 y tanto de la señora Chinchilla. Mi pregunta es, Gedeón, ¿por qué Costa Rica, en un momento determinado, pues parecía que, no estas elecciones, sino en las anteriores, se había creado un amplio movimiento con todo aquello del TLC, podía ganar Otón Solís, la derecha rescata a Oscar Arias, lo lleva, gana, y ahora finalmente entonces la izquierda pierde prácticamente 15, 16 puntos? ¿Por qué se afianza esa derecha en Costa Rica, por ejemplo, y no vota a la izquierda? Bueno, en el caso de Costa Rica, habíamos hablado que era muy sui generis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin embargo, la derecha fue la mayor derrotada. ¿Tercer lugar? Correcto, cuando estaba en segundo en las encuestas. Sí. Lo que quiere decir que, y lo dije creo en el programa, augurábamos que esa sociedad, por su nivel de educación, por su tradición de muchos años de grandes políticas sociales y la costumbre de beneficiarse de esas políticas sociales, iba a generar que los partidos con mayor sentido de mantener esas conquistas iban a ser los beneficiados, y así fue. Ahora bien, ¿qué uno ve, por ejemplo, en el caso de Chile? Los barrios más pobres votaron por Piñera. Sí. Las zonas más pobres de Chile votaron por Piñera. ¿Y a qué se debe? Bueno, en el fondo, aquella premisa marxista de que la gente actúa en política o socialmente a partir de sus intereses económicos o fundamentales, digamos que por su estómago para comenzar. Eso lo decía vos también. Eso es verdad. Sí. O sea, las condiciones materiales de existencia determinan el accionar social y político de la gente. Finalmente, si las izquierdas no son capaces de darle alternativa a esa acumulación, de esa deuda de pobreza, marginalidad, exclusión que ha venido el continente durante años, la gente va a recurrir a la derecha, mucho más cuando hay una derecha también que es populista. Pero así como hay una izquierda populista, hay una derecha populista, incluso clientelista. Porque lo que sorprende es que la presidenta Bachelet tenía un 80% de popularidad. La gente entendía que había hecho un buen gobierno, pero vota por Piñera. Pero es peor todavía, o sea, lo que no se entiende, porque es la Concertación quien baja de 38 a 13 la pobreza. Y quien le da la estabilidad económica y el crecimiento que ha tenido Chile. Y sin embargo, tú dices, ¿por qué esos pobres que se han beneficiado del gobierno de la Concertación renuncian a la Concertación? Por una premisa económica elemental que uno aprende cuando estudia economía, que dice, la satisfacción de una necesidad engendra otra. Sí, quieren más. Quiero más. Inmediatamente tú le das luz a la gente cuando hay apagones. Ya eso está resuelto. Sí, quiere un televisor. Entonces quiere un televisor y después quiere un empleo y después que tienes empleo quiere uno mejor. Es decir, llegó un punto en Chile. ¿Cuál es el punto de encanto que representó Piñera para esa pobreza? El cambio. Correcto. La idea de cambio pura y simple, el eslogan. La idea de cambio, no, y pienso también que la Concertación fue incapaz de llevar un candidato que representara una diferenciación real a Piñera. Eso es verdad. En la práctica, Frei era más de lo mismo. Sí, así es. Y ellos dijeron, bueno, pero estamos cansados ya con tantos años de esta Concertación, y quien nos llevan es una persona que no tiene diferencia, vámonos con el que es nuevo para nosotros y que además tiene un discurso que es propio, que es de él. Sí. Porque hay que entender, señores, que la Concertación se le llamaba de izquierda, pero eso es entre comillas. Sí. Eso es una amalgama. Una socialdemocracia. No, peor. Ex-pinochetista, democracia cristiana, todo. De todo. En la práctica, digamos que le fue bien, porque lograron con esa Concertación darle continuidad a procesos en Chile que eran necesarios. Sí. Pero en todo este proceso que tú vienes apuntalando, hay un caso que se queda en medio de Chile y de Costa Rica, que es Panamá. En Panamá es la derecha quien desplaza a un partido de tradición socialdemócrata, al menos en lo político, se instaura allí. ¿Cómo encaja Panamá en medio de todo esto? Bueno, lo que pasa en Panamá es que este partido, que es el PRD de allá, que por cierto nació por el PRD de aquí, sí, es verdad, y fue los PRDistas de aquí que fueron a formarlo incluso allá,
es un partido de origen socialdemócrata, pero la mayoría de los partidos socialdemócratas en América Latina, en su práctica cotidiana ya como gobierno, han abandonado la socialdemocracia. Es como que tú digas aquí que el PRD es socialdemócrata, Claro. lo era Peña Gómez, lo es Belice Prats. Pero los gobiernos y la praxis de los gobiernos del PRD aquí han sido lo menos parecido a un gobierno Claro. socialdemócrata. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el PRD en Panamá? Que está alejado completamente. Panamá es uno de los países de América Central con mayor nivel de concentración de riquezas, para comenzar, y con niveles de pobreza que no se explican en un país que tiene recursos importantes. Entonces, no fueron capaces esta socialdemocracia de darle respuesta a estos problemas típicos que resuelve la socialdemocracia en Europa, Sí. con el estado de bienestar. Lo que menos hay en Panamá es un estado de bienestar, y nunca en los gobiernos y en los estudios que yo he hecho sobre este país se dio en sus programas de gobierno el deseo de meter este estado de bienestar en Panamá. Y la respuesta es que los pobres, bueno, el pobre, el problema fundamental que tiene es que su problema no es ni siquiera a mediano plazo, es a cortísimo plazo. Claro. Su problema no es esperar que las políticas den resultados, las políticas macroeconómicas a mediano plazo. Es que su problema es de ayer, es de Sí. comer hoy. Le urge. Le urge. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante el fracaso de una política, el dirigente político vivo, digamos que inteligente, aunque sea de derecha, promueve de manera quizás falsa esperanzas que la gente quizás le compra. Por eso decía, hay una derecha populista que también emerge y que está ofreciendo la salvación de los pobres. Claro, en la práctica lo que vemos es que luego que llegan al poder, reparten dinero en efectivo, dan ayudas, etcétera, pero no atacan el problema social por sus raíces, que es fundamentalmente el tema del empleo, el tema de la educación, el tema de la salud y el tema del sistema de pensiones. Estamos hablando, que decíamos una vez acá, que fue lo que resolvió Europa en el estado de bienestar, un trabajador con un buen empleo, bien educado, Sí. saludable y con un sistema de pensiones asegurado. Sí, Esa sí. es la meta de que debe tener cualquier socialdemocracia y cualquier estado de bienestar. ¿Qué es lo que ha pasado en estos países donde la socialdemocracia ha gobernado? Que no se cumplieron esas metas. Lo que se ve entonces es que las izquierdas que han hecho reformas más profundas están en el poder. Las izquierdas que han hecho reformas superficiales, que han estado manejándose entre lo viejo y queriendo con timidez hacer cosas, son las que están saliendo del poder. Claro, con sus matices cada una, nacionales y con sus particularidades de personalidades, de liderazgos, etcétera. Pero tú puedes verlo claro en el Es panorama. el caso de Uruguay, más claro que en Uruguay nada. Más claro que Uruguay, Sí. correcto. Entonces, yo pienso que casos como Bolivia, que tú tienes ahí, ¿cómo era posible que llegara Evo Morales y conquistas tan sentidas como permitir simplemente que los indígenas votaran o que anduvieran en un parque a la misma igual? Que fueran ciudadanos. Que fueran simples ciudadanos. ¿Cómo podía él dejar? Si él no lograba cambiar ese estado de cosas, iba a ser sacado del poder. Claro. Y yo creo que eso es lo que no han entendido muchos gobiernos socialdemócratas y de izquierda en América Latina, que hay cosas que hay que cambiarlas y que eso implica quizás a veces enfrentar situaciones. Y tampoco lo entendía la gente de Santa Cruz. Sin embargo, la clave de los éxitos, de los que han tenido éxito en la izquierda en América Latina, ha sido comprender que dentro del capitalismo es posible un proyecto de reforma y de inclusión social, número uno. Número dos, que con elecciones libres es posible ascender al poder. Y número tres, que es posible hacer una alianza con la empresa nacional para echar adelante el país, en una alianza amplia entre trabajadores, empresarios, Estado, para echar adelante un proyecto nacional. Eso es así. Los que comprenden esto y convencen también a los empresarios de que le van a dejar ganar dinero a cambio de que ellos dejen hacer reformas sociales, yo pienso que han Y que tenido colaboren éxito. con los recursos que el Estado necesita para esa reforma. ¿Cómo no? Exactamente. Así es. Eso es así. Los que han entendido eso, Vamos tanto a empresarios... dejarlo ahí porque me interesaría que continuemos y cerremos Ok, esto muy porque bien. tenemos tenemos que subir a una pausa. Retómalo ahí. Muy bien. Vamos a la pausa.